¿Qué tal, compañeras, compañeros? En este momento pues les voy a compartir lo que es el compromiso que les hice de hacerles llegar una manera de poder construir lo que es la planeación multigrado. Me puse a investigar, creo que ustedes también ya lo leyeron, les mandé la propuesta de educación multigrado por ahí que estuvimos analizando en una de las reuniones. Entonces es muy importante que tengamos presente esta propuesta, porque la propia propuesta nos dice la manera en que podríamos construir una mejor situación de aprendizaje a nosotros que nos toca trabajar con el multigrado. Esto ya se nos había enseñado desde el 2005, sin embargo, con todas las transformaciones que hubo en los planes y programas a partir del 2006, 2009, 2011, 2017, todo eso ha venido perjudicando lo que es la educación multigrado, porque pues se ha segregado en la parte de que los planes y los programas específicamente están hechos para la escuela unigrado o de organización completa. Entonces, ¿qué nos toca a los maestros multigrado? Adecuarlo, hacerlo al contexto, buscar las mejores maneras, y pues es chamba extra para todos y cada uno de los que estamos en el ambiente multigrado o en la modalidad de multigrado. Entonces es importante que nos sentemos a analizar esta parte. No es nueva la propuesta, pero es muy buena y funcional a estos días. Entonces solamente nos toca buscar alternativas sobre el cómo podríamos sintetizar o simplificar el trabajo para que no sea tan pesado para todos nosotros. Entonces aquí vamos a adentrarnos un poquito específicamente a lo que es la planeación didáctica. La propuesta maneja muchos otros puntos, entonces no creo que sea algo tan difícil, es algo que ya sabemos. Lo difícil es llegar a concretar, a simplificar y a establecer el producto como tal, que es la propia planeación didáctica multigrado, ¿no? Entonces vamos a analizarlo desde este punto de vista. Vamos a ver primero qué es la planificación didáctica según los autores. Los autores en este momento, hasta de partir del que se está establecido lo que es el trabajo de la planeación didáctica, han dado una definición, y la RIE pues no es una excepción. Se entiende a la planeación didáctica como la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad, que ese es el deber ser de la propia planeación. Constituye un modelo o patrón que permite al docente enfrentar su práctica de forma ordenada y congruente. Esto nos lo están diciendo desde el 2009 y que también fue retomado de un autor. Bueno, ahora vamos con otro, que es, según Díaz Barriga, se entiende a la planeación didáctica como la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad. En este sentido, pues tenemos que encontrarle, valga la redundancia, sentido a lo que estamos planeando para poder desarrollar el proceso educativo desde un punto de vista funcional, ¿no? Que nos haga llegar y nos haga impulsar a los estudiantes al logro de objetivos de los aprendizajes esperados. Entonces a eso nos referimos con el trabajo del proceso educativo con un sentido, ¿no? Entonces vamos con otro autor que también me llamó la atención. Desde 1982 se decía que se conoce como planificación, planeación o planteamiento al proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado. Esto no necesariamente es específico para la educación, sino un término ya muy general, hasta desde el sentido empresarial, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos, va de lo más simple a lo complejo dependiendo del medio a aplicarse, ¿no? Entonces a esto se refiere con la planeación, algo que tiene sentido, un conjunto de ideas, una perspectiva al cumplimiento de los propios objetivos, ¿no? Entonces vamos ahora vamos a ver de qué trata la propuesta multigrado 2005, hacia dónde nos lleva, que es lo vigente hasta hoy. En el 2017 se sacó un análisis puntual del qué era lo que se estaba produciendo
o qué es lo que estaba viviendo en las propuestas multigrado, pero nada más hasta ahí. No se generó un nuevo plan y programa para multigrado, no se generó un trabajo puntual para los que se dedican al multigrado, ni siquiera temáticas, dosificación de aprendizajes, nada de eso. Solamente algunos estados como Tabasco y Zacatecas son los que han sacado propuestas en su estado de lo que es el multigrado, ¿no? Vamos ahora entonces a la propuesta multigrado 2005, que dice que el principal propósito de la propuesta es mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de una organización del trabajo más pertinente a la situación multigrado, el aprendizaje colaborativo entre los alumnos y el desarrollo de competencias para la vida y el aprendizaje autónomo. Ese es el propósito de esta propuesta. El aprendizaje autónomo nos lo traen ahorita como novedad en los nuevos planes y programas, pero esto ya se viene manejando desde hace muchos años, y sobre todo la parte de las competencias para la vida en el término de la colaboración y de la situación que es multigrado nos da mayores oportunidades de trabajar esta parte del aprendizaje autónomo. Sin embargo, debemos entender cómo hacerlo, y para eso pues estamos analizando esta parte, ¿no? Y lógicamente un propósito particular a lo que nos atañe es responder a las necesidades de planeación de los docentes con el apoyo de contenidos comunes y ejemplos de planeación. Entonces, en este sentido, esta propuesta nos trae ejemplos de planeación, la manera en que podemos diseñar nuestras secuencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos específicamente a los elementos de la propuesta educativa, y que aquí señala en este punto de mero arriba principalmente la planeación mediante un tema común y actividades diferenciadas. Esto ha sido la tendencia en educación multigrado durante muchos años, y entonces creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta de que se nombra demasiado, pero no lo sabemos hacer como tal. A lo mejor no hemos analizado a fondo lo que es la propuesta del cómo hacerlo, entonces aquí es donde nos lo proponen. ¿Por qué planear a partir de un tema común con actividades diferenciadas por ciclo y o grado? 1. Permite la colaboración, ayuda mutua y la tutoría. Yo creo que todo eso ustedes ya lo vivieron ahí en sus salones, en sus aulas, al saber que la colaboración es indispensable, si es que no han particionado a sus grupos. La articulación de contenidos de diferentes grados de una misma asignatura, que esa es la esencia de lo que es la planeación por tema común. La articulación de los contenidos en los diferentes grados es una oportunidad para que todos interactúen. A esto nos lleva. Otra, dará elementos al maestro para correlacionar contenidos de asignaturas si así lo considera pertinente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podríamos trabajar varias asignaturas en un solo tema, que lógicamente es tema común para varios grados. Entonces, se escucha complejo, pero lo podemos hacer. Y bueno, esta planeación viene manejando una estructura muy buena, muy funcional, que nos puede ayudar a todos nosotros en el trabajo organizativo, sobre todo de la planeación. Entonces, vamos a empezar por la parte de la asignatura o asignaturas que se van a trabajar. Ahí en la parte de la planeación tenemos que poner qué asignatura o qué asignaturas se van a trabajar, hacia dónde lo vamos a dirigir, etcétera, ¿no? Igual también vamos a tener que mencionar cuál es el tema común que vamos a trabajar con todos los niños de nuestro grupo, ya sea el tema de la contaminación, el COVID-19 que está muy de moda, las comunicaciones, el relato histórico, los seres vivos, etcétera, pero que correlacionen varias asignaturas o una asignatura, o varios contenidos de una misma asignatura que esté correlacionada con varios grados, ¿no? Tenemos que plantear un propósito general del tema, que viene pareciéndose como un proyecto, pero esta planeación no es un proyecto como tal, porque no se espera un producto tan específico como un proyecto, sino el propósito es hacia dónde vamos a llevar a todos los niños de ese grupo de los diferentes grados, hacia dónde los vamos a llevar, ¿no? Los contenidos por ciclo. Los contenidos por ciclo se refiere a la parte de que tenemos que ver cuáles son los que corresponden a cada uno de los ciclos y cómo los vamos a sustentar, ¿no? Entonces, ahí en el apartado de contenidos por ciclo tenemos que sacarlos o indicarlos a partir del tema común. En este caso,
debemos de buscar qué adecuación curricular debemos implementar para poder seleccionar estos contenidos, que francamente serían parecido a los aprendizajes esperados que van para cada grado o para cada ciclo, según tengan ustedes organizado su grupo, que la mayoría son bidocentes. Entonces ahí podemos hablar de un ciclo y un grado, ¿no? Porque se pueden conjuntar 2 grados, por ejemplo, quinto y sexto, y cuarto queda en otro ciclo, pero es un solo grado. Entonces ahí tendremos que especificar y modificar un poquito el formato, que ahorita lo vamos a ver adelante. También vamos a ver las actividades del lenguaje que se desarrollan con dicho tema. La propuesta maneja esto como una actividad permanente, como algo muy específico de desarrollo y de aprendizaje para los estudiantes en las áreas de oportunidad más marcadas, que son el lenguaje. Entonces, el lenguaje específicamente vamos a desarrollarlo a partir de actividades específicas de escritura, de lectura, de oralidad, y todo esto nos va a llevar a que los alumnos pues fortalezcan, digamos, esas herramientas para que accedan mejor a los contenidos, ¿no? La expresión oral. Entonces, era lo que mencionaba. Entonces ahora vamos a los materiales. Bueno, ahí ya ustedes saben que los materiales pues es lo que se va a ocupar, ya sea material digital, material físico, etcétera, ¿no? Una actividad inicial. La actividad inicial debe estar enfocada al grupo, tiene que estar planteada desde lo general, no lo vas a particionar por grado, sino que se pretende que si es un tema común, todos estemos dentro del canal y estemos en una actividad inicial significativa para todos, ¿no? Entonces ahora hablemos de las actividades diferenciadas por ciclo y o grado, incluso actividades para un grado. Aquí vamos a hablar ahora sí, digamos, de la parte artística del maestro, ¿no? Que eso viene siendo la didáctica, ¿no? Que el arte que ustedes le van a implementar para poder buscar esas actividades diferenciadas en el punto de trabajo de cada uno de los grados. ¿Qué es lo que puede hacer el de primero? ¿Qué es lo que puede hacer el de segundo? O los de primero y segundo juntos, tercero y cuarto juntos, quinto y sexto juntos. Y si no, según las necesidades, como ustedes los vean, en el desarrollo de cada uno de los grados, es como se puede ver la actividad diferenciada. Que ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Esa es la tarea que nos toca por ser de multigrado. Es por eso que urge la necesidad, bueno, se tiene la necesidad, urge la construcción de un programa de estudios específicamente para multigrado, para que no se nos amplifique el trabajo, ¿no? Y no llegamos también a la parte de simular que lo trabajamos, pero lo trabajamos superficialmente porque no nos permite el tiempo, nos faltan herramientas, etcétera, ¿no? Entonces aquí es la parte medular. Las actividades para un grado a veces que no se adecúan con los otros contenidos que manejamos digamos, por común, sino que tienen que ser específicas para ese grado. Entonces también hay que diferenciarlas en cierto momento, pero no vamos a perder la dinámica del trabajo funcional entre todo el grupo y aprovechar la diversidad de la colaboración, ¿no? Y bueno, ya como punto final de la propia planeación es el cierre o puesta en común, que viene siendo pues el momento final de cerrar lo que es el trabajo de la jornada o del tema, para poder, digamos, contrastar y valorar lo que se aprendió en el grupo. Entonces creo que sí se puede, es un proceso para poder llevarlo a cabo. No lo van a lograr de la noche a la mañana, ni siquiera van a encontrar las respuestas en la primera vez que se sienten a diseñar la planeación, sino que van a tener que irlo construyendo y generando una práctica. Entonces la búsqueda de los temas va a tener que estar relacionada también ahorita, por ejemplo, en este ciclo, en los aprendizajes fundamentales que ustedes hayan escogido, e incluso pueden estar relacionados con los libros de texto que más trabajan, o los libros de texto que, digamos, o las materias más que nada que tengan más necesidad de los estudiantes, ¿no? Entonces yo les recomiendo que busquen temáticas muy relacionadas en al menos 3 asignaturas. A lo mejor pueden partir de ciencias naturales o de geografía o de historia e implementar el español y las matemáticas. No es necesario llevar un orden, ya sea de primero matemáticas y luego ciencias naturales y luego español, sino que es
juntar todas las materias, y tampoco es necesario llevar un orden de los aprendizajes esperados que les marca el programa, o sea, que lleven primero los adverbios, luego los adjetivos y luego los refranes, etcétera, ¿no? Sino que se pueden mezclar incluso varios aprendizajes esperados y llevarlos a cabo en el momento que ustedes crean más óptimo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la propuesta, el formato, que es muy flexible. Ustedes lo van a rediseñar, yo ya se los mandé de forma digital, ¿no? Entonces la propuesta del formato lleva a poner las asignaturas, que son todos los elementos que ya les puse en la diapositiva anterior. Todos estos elementos son los que integran el propio formato. Entonces aquí está la asignatura, el tema común, el propósito. Aquí tenemos lo que es el entrecruce de los 3 ciclos, en donde vamos a poner los aprendizajes esperados. En ese tiempo se manejaban contenidos por ciclo. Aquí podemos poner los aprendizajes esperados, y se pueden llevar, digamos, 2 o 3 según los aprendizajes esperados que se relacionen con el tema en común y que correspondan con la parcial que estén trabajando. Actividades del lenguaje, como ya sabemos, todos tenemos niños con problemas de actividades del lenguaje, entonces ahí es donde las vamos a poner, ahí es donde las vamos a diseñar. Entonces, la expresión oral, escritura, lectura. Materiales, la actividad inicial para recuperar saberes del alumno y comunitarios. Entonces aquí en esta parte lo que vamos a rescatar es como el inicio, ¿no? Como la sesión, cuáles son los momentos de la sesión de aprendizaje. Bueno, aquí es la parte inicial. La actividad diferenciada por ciclo y o grado. Bueno, ahora sí vamos aquí a poner las actividades como tal, la parte fuerte de cada uno de los ciclos o de los grados según ustedes tengan. Incluso, por ejemplo, hay escuelas que solamente tienen, digamos, maestros que solamente tienen 2 grados, entonces solamente van a manejar el tercer ciclo, o pueden particionarlo por grados y manejar solamente 2 columnas. Ahora vamos a la puesta en común, que es el cierre. Esa parte de la puesta en común es muy importante para poder retroalimentar y corregir ciertos aprendizajes o fortalecer ciertos aprendizajes que quedaron en el aire, ¿no? Entonces, desde esa forma podemos ver que si organizamos el trabajo de esa manera, nos va a dar mayor oportunidad de involucrar a todos los niños en un solo proceso. Ese proceso tiene que generarse de forma significativa. Sin embargo, va a ser un poco de trabajo al inicio de que el maestro lo organice, pero principalmente, y la clave está en que tengamos presente los aprendizajes esperados, ¿no? Esos aprendizajes que tengamos los podemos poner en una plantilla, en un Word, y seleccionarlos por colores según la relación que tengan entre cada uno de los grados. De ahí sacamos un tema y planeamos, ¿no? Esa es la idea. La idea es que lo busquemos desde esa perspectiva. Entonces no creo que sea algo tan difícil. Entonces, pues, a mi punto de vista, creo que puede ser una gran oportunidad para ustedes. Y bueno, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una manera de poder construir la planeación. Aquí tenemos el formato. Y bueno, aquí tenemos ahora el ejemplo del cómo podríamos construir, cómo podríamos diseñar lo que es la planeación multigrado, cómo poder hacerla funcionar. Bueno, vamos a ver. Asignatura español. Tema común, el cuento, que viene siendo el pretexto para poder correlacionar a todos los grados. Propósito, explorar y leer cuentos de la biblioteca, externar sus opiniones y sensaciones hacia los textos y escribir un cuento según los requerimientos de su ciclo o grado. Contenidos por ciclo. Aquí vamos a ver ahora sí la parte más importante. Cómo vamos a relacionar los aprendizajes de cada ciclo y cómo le vamos a dar sentido a las actividades, ¿no? Vamos a ver. Lean, en primer ciclo, lean, escriban y o ilustren cuentos considerando títulos, personajes, inicio, desarrollo y final. Segundo ciclo, que viene siendo tercero y cuarto. Lean y escriban cuentos considerando título, personajes, inicio, desarrollo y final. Tercer ciclo, que viene siendo quinto y sexto. Lean, escriban y analicen el valor literario de los cuentos considerando títulos, personajes, inicio, clímax y final. Bueno, es un ejemplo de un aprendizaje esperado o un propósito, un objetivo por ciclo.
Entonces, en este caso, en este contexto de los nuevos planes y programas, pues tenemos esta parte de los aprendizajes esperados. Ahora vamos a hablar de actividades del lenguaje, una expresión oral, conversación entre pares y con el docente, realización del juego de ¿te gusta el libro? Escritura de textos propios a partir de diversos títulos, lectura en voz alta por el docente, lectura individual y en silencio de libros de la biblioteca del aula y lectura de diversos títulos. Los materiales, libros de la biblioteca del aula, hojas blancas. Ahora vamos a ver la parte de la actividad inicial, que es lo que está rescatándose ahí. Iniciar la clase con la lectura en voz alta de un cuento de la biblioteca del aula y posteriormente solicitar a los niños que externen su opinión sobre lo que escucharon. Pedirles que formen un círculo y que circulen los libros de la biblioteca de aula. Sugerirles que revisen, lean y escojan los materiales que más les gusten y les atraigan con la intención de que todos los niños conozcan cada título de los libros presentados. Al finalizar el juego, solicitar a los niños que escriban un cuento con los títulos conocidos, especificando las actividades siguientes. Bueno, esa es la parte inicial. La parte inicial debe ser en común con todos, una parte en donde todos estén presentes, entonces hay que diseñarla muy bien, hay que buscar la manera. Entonces, ¿qué vamos a rescatar aquí? Colaboración, reflexión compartida, un círculo de lectura vivenciado en el que todos estén, digamos, involucrados, compartan y digan por qué les gusta ese tipo de texto, por qué no les gusta, por qué cambian por ese otro tipo de texto. Todo ese tipo de actividades les va a dar a ustedes mayores oportunidades de enriquecimiento en el aula. Entonces, creo que es muy buena oportunidad. Después viene la parte de la actividad diferenciada por el ciclo y o grado. Y aquí van ya a especificar las actividades. Por ejemplo, en el primer ciclo, que es primero y segundo, entregar una hoja y pedir a los niños que utilicen los títulos que elijan para que escriban su historia. Pueden transcribirlos con apoyo de las carátulas o lomos de los libros. Se respeta el nivel de apropiación del sistema de lectura y escritura de los niños. Pueden acompañar su trabajo con un dibujo. Aquí vemos cómo se está diferenciando la actividad al nivel de los niños de primero y segundo. Entonces, no se está saliendo de lo que es el tema del cuento, sino que está dentro de, pero al nivel de los niños de primero y segundo. Esta forma de planearlo nos va a dar una oportunidad de poder adecuarnos ahora sí al 100% de las necesidades de los niños, ¿no? Ahora vamos al segundo ciclo, tercero y cuarto. Al igual que en el primer y tercer ciclos, darles una hoja para que escriban su historia, indicándoles a que ésta debe tener inicio, un momento de gran emoción y un final. Pueden auxiliarse con las recomendaciones del taller de escritores. Se les sugiere utilizar los títulos que más les agraden. Bueno, esto ya es tercero y cuarto. Vemos que ya sube el nivel. Y ahora sí, al tercer ciclo, dar a los alumnos las siguientes indicaciones para que elaboren su historia. Utilizar un mínimo de 15 títulos. Cuidar que tenga un inicio, un clímax y un final. Vigilar que el texto sea coherente y claro. Es conveniente considerar las sugerencias del taller de escritores. Y bueno, estas actividades ya son de mucho más nivel, digamos quinto y sexto. Ahora vamos a la parte de la puesta en común, en donde ya todos construyeron según su nivel, donde se relacionaron, e incluso los de segundo ciclo pueden apoyar a los del primer ciclo y tercero a los de segundo y viceversa entre todos. La actividad va a ser diferenciada, pero dentro de un mismo ambiente, de una misma temática, el tema común. Puesta en común a nivel grupal, evaluación y cierre de la actividad. Cuando todos inician la escritura, el docente puede acercarse a los niños de primer grado para orientarlos o ayudarles si tienen alguna dificultad al dar significado a los títulos que seleccionaron. La atención que se les puede dar es personalizada. En los otros ciclos se podrá sugerir o plantear preguntas acerca de su escrito con el fin de mejorarlos. Al final se recomienda divulgar los escritos como parte de la última etapa de producción de textos. Pueden pasar a leerlos frente al grupo de manera voluntaria. Se parece mucho a un proyecto, pero es un tema común en el que tenemos que darle sentido de hacia dónde vamos y qué es lo que se va a producir. Entonces, el trabajo del tema común nos lleva a darle un significado también a todo lo que hacemos en el aula, ¿no? Entonces, en esta parte también tenemos que adecuarnos a cada uno de los niños. Inevitablemente lo debemos hacer de esta manera porque
los niños de primero y segundo requieren un poquito de apoyo, que incluso los pueden tutorar los más grandes. A esto se refiere con un tema común, con actividades diferenciadas, ¿no? Entonces, no quiere decir que al momento de poner las actividades diferenciadas se van a desconectar unos de otros. Los mismos niños se interrelacionan y se apoyan y pueden utilizar recursos de los otros grados para poder hacer sus producciones, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el ejemplo concreto. Yo pienso que ustedes ya lo habían visto en la propuesta, pero aquí ya explicado de una manera, digamos, sencilla, un poquito más clara, nos podemos dar una idea de cómo podremos construirlo. Yo les recomiendo que lo empiecen a hacer como práctica, empiecenlo a hacer a lo mejor con una materia relacionando a varios grados, pueden seguir en los demás grados con otras asignaturas o maneras de ver la planeación, otros formatos de hacer la planeación. Entonces, para poder empezar a practicarlo, para poder empezar a construirlo, para poder empezar a divulgarlo, a cambiar nuestro estilo de enseñanza para que pueda ser más funcional en nuestro grupo multigrado, ¿no? Ahora vamos a ver otra problemática u otra cosa que nos puede dificultar. Podemos hablar de una organización diaria, que es mucho trabajo. Esta planeación se refiere a una organización diaria que incluso le podemos dar funcionalidad por varios días, pero vamos a hablar mejor ahora de una organización del trabajo semanal a partir del tema común. Muchos de nosotros planeamos de forma semanal. Entonces aquí nos proponen un tema común integrador de la contaminación y nos hablan, por ejemplo, de la semana del 7 al 11 de junio del 2004, bueno, en ese año, y estamos aquí viendo cómo se interrelacionan todos los contenidos de todas las asignaturas durante la semana, durante los días de la semana. Por ejemplo, el lunes, español, expresar opiniones sobre cuentos, ampliación de vocabulario, utilizando antónimos, retomando el cuento. Ciencias naturales, contaminación y cuidados del ambiente, retomando el cuento. Matemáticas, eventos de proporcionalidad, rincón de la tiendita. Martes, geografía, la localidad, su paisaje y deterioro ambiental, recorrido por la comunidad, descripción de los lugares de interés de su comunidad a partir del recorrido. Y bueno, vamos viendo toda esta parte que puede ser que por día se vayan haciendo lo que son los temas comunes o los contenidos comunes o relacionables, pero el tema común, que es la contaminación, se relaciona durante toda la semana, y eso nos puede dar un poquito más de sentido, que esto fue como la parte pionera de lo que eran lo que son los proyectos de español, pero no se deslindan, digamos, de una manera de verlo más global. Está un poquito más global, está un poquito más, digamos, abarcador en relación con las demás asignaturas, especificando cada uno de los contenidos o de los temas que pudiésemos abordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos hace muy difícil historia, y aquí estamos viendo el crecimiento de la población en México contemporáneo, cómo está impactando, cómo fue desarrollándose la contaminación en esta etapa, cómo vamos a registrarlo en matemáticas, etcétera, ¿no? Muchas cosas que podemos retomar con un tema común, pero eso puede implicar un poquito más de trabajo del maestro, pero buscándolo, practicándolo, llevándolo a cabo de una forma más específica, pues sí debemos, digamos, generar una habilidad, ¿no?, para poder alcanzar esta manera de trabajar. Y bueno, es importante que en la organización y o planeación del trabajo semanal se tengan en cuenta los siguientes aspectos. Se debe profundizar sobre el tema común elegido, o sea, no nos podemos salir de ese tema común elegido. Entonces, esa parte es indispensable porque nos va a ayudar a nosotros a encontrar el sentido del trabajo por tema común. Aunque tengamos diferentes aprendizajes esperados, aquí debemos de darle mucha profundidad y no nada más de poner actividades aisladas que recaigan en un trabajo, digamos, no significativo. Y a este sentido debemos encontrarle que la secuencia de aprendizaje debe incluir actividades más reflexivas, actividades más recreativas o más creativas como tal, y que debe ser un tema de interés para los estudiantes en donde
Por ejemplo, el tema de la contaminación debemos hacerlo un poquito más, como les diré, interesante para los propios niños, ¿no? Entonces es importante que a partir de esta estrategia semanal con un tema común semanal sea realmente profundo, ¿no? El 2, relacionar contenidos de diversas asignaturas de manera natural, que era lo que les comentaba ahorita en este momento. El 3, atender el nivel en que se encuentran los alumnos, diferenciando el trabajo por ciclo y por grado. Entonces, a eso es lo que ya les mencionaba. En esta parte debemos de saber compartir entre el grupo la manera de trabajar, ¿no? Hay que darle las propias actividades según el nivel en que se encuentran los alumnos, pero aprovechar esos niveles para que ellos sirvan de apoyo para los demás, ¿no? Entonces, sí debemos encontrar y atender prioritariamente el nivel de cada uno de ellos, que ahorita ya no son ni por grados, ya son diferentísimos niveles. Entonces, en ese contexto, pues tendremos que adecuar la propia planeación. Y 4, proponer distintas maneras de seleccionar un tema común integrador. Una de esas maneras es pedirles a los alumnos que nos comenten qué temas quieren abarcar, de qué temas quieren hablar, qué es lo que más les interesa, qué quieren saber más. Podemos encontrar varias alternativas desde los aprendizajes que nosotros les vamos a decir que vamos a lograr con ellos, o podemos buscar temáticas, digamos, de tendencia que les pueden ayudar también a ellos a alcanzar mejores aprendizajes, desarrollar mejor los contenidos y llevarlo de esa manera un poquito más al significado del por qué están en la escuela aprendiendo y todo este rollo, ¿no? Entonces, esta parte de la planeación de esta manera es muy indispensable, es muy importante que lo empecemos a practicar. No es fácil, no es sencillo encontrar digamos la solución a trabajar con un grupo multigrado, más que nada porque ahora después de la pandemia son demasiados niveles y tenemos niños que todavía no saben leer y escribir, etcétera, ¿no? Hay que adecuar este formatito, háganlo cada quien a su estilo, modifíquenlo, pónganle lo que más les pueda servir, amplíenlo, quítenle, cambien los términos a los términos actuales y sobre todo encuentren buenas estrategias correlacionables entre ellos para que todos sepan colaborar entre todos, ¿no? Entonces, esto es lo que les tenía preparado, ojalá que les sirva, ojalá que pues encontremos respuestas. Si tienen todavía algunas dudas, algunas, no sé, confusiones sobre el cómo podemos trabajar con los niños y lograr esta parte de la articulación de los contenidos, pues podemos dialogarlo, podemos sentarnos también en un colegiado y encontrar maneras de poder vivenciar una planeación compartida, y esa planeación compartida que sea funcional con todos, que es, digamos, uno de mis objetivos como ATP, de encontrar esta colaboración entre docentes, de incluso de sentarnos a generar una planeación, ¿no? Ojalá que en el siguiente encuentro lo podamos hacer, ¿sale? Entonces, muchas gracias, que estén muy bien, ojalá les sirva la información y les compartiré la propia presentación.